Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga en Cristo Jesús. Estamos ya en la lección número 4, cuyo título es Unidad mediante la humildad. Reciban un caluroso saludo y un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con esta lección, así que les pido para que inclinemos nuestro rostro y pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Jesús, agradecemos el privilegio en esta hora que nos das de poder meditar en tu palabra, de poder reflexionar en la lección de esta semana, una lección sin duda alguna que nos insta, que nos motiva a poder ver que la unidad es un elemento importante y una virtud importante para que podamos nosotros llegar al cielo. Dirígenos, acompáñanos y permite que tu palabra pueda ser expresada en esta hora a través del poder de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar inicio con la lección de esta semana y vamos a precisamente comenzar con el texto de memoria, el texto clave, el texto que abre la lección de esta semana, el cual se encuentra en el libro de Filipenses en el capítulo 2 y en el versículo número 2. Y voy a leer lo que dice la palabra de Dios, versículo 2. Contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Querido, cuando nosotros hablamos de la unidad, creo que el concepto de la unidad ha sido entendido por la mayoría de nosotros y todos tenemos una idea de lo que es la unidad. Sin embargo, hay un espacio muy grande entre lo que conocemos, entre lo que sabemos que es la unidad y la práctica de la misma. Muchos de nosotros entendemos perfectamente el concepto de la unidad, nosotros conocemos que debemos vivir una vida de unidad en la iglesia, sin embargo, la práctica de esta unidad es allí donde muchas veces tenemos dificultades. Y durante la lección de esta mañana o de esta semana, vamos a ver tres tópicos, tres temas que la lección relata para poder nosotros fortalecer y promover esta virtud tan maravillosa que es la unidad. Déjame relatarte brevemente una ilustración. No sé si alguno de los que me escuchan o alguna persona de aquí alguna vez ha hecho alpinismo, pero uno de las actividades o de los elementos que son importantes para hacer esta actividad es que cuando los alpinistas, quienes escalan las montañas, van a hacer esta actividad, ellos se entrelazan, se amarran entre todos una cuerda de seguridad. ¿Y esta cuerda para qué es? Bueno, para que si alguno de ellos llegase a caer mientras están escalando, los demás puedan ser el soporte, puedan ser el anclaje para evitar que esta persona se vaya al precipicio. Y entonces una vez pueda estar estable, pueda recuperarse, pueda colocarse en posición para continuar con esta actividad. Y querido hermano, nosotros también debiésemos tener esta misma actitud dentro de la iglesia, una actitud de soporte, de anclaje. Muchas veces cuando alguien resbala lo dejamos caído. Sin embargo, nosotros debiésemos ser el brazo amigo, el soporte para que si alguno cae, nosotros pudiésemos sostenerlo, mantenerlo, levantarlo, ponerlo en pie y para que pueda continuar en esta carrera de la fe. Bien, con esto en mente vamos a iniciar con el resumen de la lección de esta semana y para ello, como les decía, vamos a analizar tres tópicos de esta lección. El primero de ellos tiene que ver con vivir en unidad y amor mutuo. El segundo punto es pensar como Cristo y finalmente vamos a ver un poco acerca de
un ministerio insondable. Vamos a ver la primera parte de la lección de esta semana. Y la primera parte tiene que ver precisamente con la unidad y el amor. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Filipenses y vamos a pasar esta primera parte en el capítulo 2, 1 al 4. Voy a leer los versículos y entonces después vamos a comentar esta parte. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Como vemos, uno de los temas complicados de hoy en día que adolece a la iglesia de manera general es precisamente la unidad. Por ahí decía también un comentario que las ruedas del carro todas van en la misma dirección para que pueda avanzar. Y si las ruedas del carro cada una quiere jalar hacia una dirección diferente, entonces el carro no puede avanzar. Y lo mismo pasa con nosotros como iglesia. Si queremos avanzar en la proclamación del Evangelio, debemos nosotros tener o fomentar la unidad. Y para eso el apóstol Pablo menciona algunos aspectos que tienen que ver con algunas cosas que impiden que se logre esta unidad, que socavan la unidad, que debilitan la unidad o que la destruyen. Y la primera de ellas está precisamente en el versículo 3 de este capítulo 2. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con unidad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Contienda o vanagloria. Sin duda alguna, uno de los aspectos que más acrecentan la desunidad es precisamente tener un carácter egoísta y ambicioso, ¿verdad? Sin duda alguna, Dios desea que podamos estar unidos. Sin embargo, muchas veces tenemos un espíritu de rivalidad, de contienda, no estamos de acuerdo con nada, solemos poner pretextos para todas las actividades que se realizan, y entonces en vez de promover la unidad, muchas veces tendemos a practicar las contiendas, la división en nosotros. Ahora, Pablo nos menciona algunos antídotos que nosotros pudiésemos consumir para evitar la desunión en la iglesia. Y vamos a ver estos antídotos que el apóstol Pablo nos menciona. Y el primero de ellos está en el versículo número 1. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y el primer antídoto para que nosotros podamos contrarrestar la desunidad es el amor. El apóstol Pablo aquí menciona varios aspectos, varias palabras que tienen o que giran alrededor del afecto, del amor que nosotros debiésemos sentir entre nosotros. Por ejemplo, si alguien está triste, si alguien está en problemas, el apóstol Pablo menciona, hay que consolarlo, hay que darle consuelo, hay que tener comunión entre nosotros, unidad, y esa comunión se ve afectada, esa comunión cuando se ve afectada cuando nosotros no sentimos amor por los demás. Por eso el apóstol Pablo dice un afecto entrañable, es decir, un amor intenso, un amor verdadero, un amor que va más allá de decir, sino que va más allá, que se basa en las acciones, ¿verdad? Así que el primer antídoto para poder contrarrestar la desunidad es practicar el amor. Practicar el amor. Y reflejado en virtudes cristianas como la consolación, la comunión, un amor profundo y la misericordia.
El segundo antídoto está en el versículo número 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cuál es el segundo antídoto para evitar la desunión? La humildad. Si hay algo de lo que carece el ser humano es la humildad. Nosotros solemos pensar que los demás están equivocados, nosotros siempre tenemos la razón y pocas veces nosotros nos equivocamos. Entonces nosotros debemos ser humildes al reconocer que no somos perfectos y que también nos equivocamos y fallamos. Así que debemos mantener una actitud de humildad. El apóstol Pablo lo dice considerando a los demás mayores que nosotros. A veces nosotros creemos, yo sé más que el hermano, yo sé más que la hermana, yo llevo más tiempo que el hermano en la iglesia, por lo consiguiente yo sé más. Querido, el tiempo en la iglesia no nos hace ser más que los demás. Todos en la iglesia, grandes o pequeños, somos iguales ante Cristo Jesús. Y todo este pensamiento debe ser permeado por la humildad, considerando a las demás personas como superiores a nosotros. Así que ese es el segundo antídoto. El tercer antídoto está en el versículo número 4, dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada uno también por los de los demás. Así que el cuarto antídoto para evitar que se siga volviendo la desunidad un problema en nuestra iglesia es que nosotros debemos pensar en los demás antes que pensar en nosotros mismos. Generalmente nosotros decimos primero yo, luego yo y al último yo. Pero el apóstol Pablo nos invita a decir, hey, primero debemos nosotros pensar en los demás. ¿Qué necesitan los demás? ¿Qué está pasando con mi hermano, con mi hermana? ¿Cuál es su situación? Y entonces, sin duda alguna, Dios se encargará de lo que nosotros necesitemos. Pero nosotros debemos estar pensando primeramente en los demás. Esto nos lleva a la siguiente parte de la lección, que es precisamente lo que el apóstol Pablo desea en la audiencia, que es que puedan ellos tener el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y vamos a regresar prácticamente a lo que dice el versículo número 2, donde el apóstol Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El deseo del apóstol Pablo es que nuestro pensamiento esté unificado, que nosotros podamos pensar lo mismo, que nosotros podamos sentir lo mismo. El sentir, el deseo del cristiano debe ser salvar almas. Y toda nuestra línea de pensamiento debe estar centrada precisamente en eso. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, el apóstol Pablo dice tener un mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Y el punto culminante de este pasaje, ya que el apóstol Pablo les menciona, miren, mi deseo, mi gozo, mi alegría sería saber que ustedes están pensando lo mismo, que están sintiendo lo mismo, que tienen un mismo objetivo en común todos ustedes. Y el punto culminante de esto, o con lo que el apóstol Pablo quiere que ellos puedan comprender, es que no se los está pidiendo simple y sencillamente porque él dice, bueno, yo deseo que ustedes tengan unidad para que les vaya bien. El apóstol Pablo, vean lo que dice en el versículo número 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo? Que nuestros pensamientos puedan ser los pensamientos que guiaron la vida de Cristo Jesús mientras Él estaba en esta tierra. Que nuestra forma de pensar sea la misma forma de pensar que la que practicaba Jesús. Ahora, la pregunta sería, hermano, ¿cómo pensaba Cristo Jesús? ¿Cuál era el pensamiento de Jesús? Yo aquí, por la misericordia de Dios, encontré 3 pasajes que sin duda alguna hay otros más, pero encontré 3 pasajes con los que podemos decir cuál era la forma de pensar de Cristo Jesús. Y el primero de ellos está allí en el libro de Mateo, en el capítulo 20, en el versículo número 28. Y voy a leer este pasaje
que está allí en el libro de Mateo. También vamos a ver Mateo 9:36 y Lucas 2:42. Pero vamos a ver primero qué dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál era el pensamiento de Cristo Jesús? Ser un servidor. Ser un servidor, servir a la humanidad. Y no solo eso, sino servir y entregarse por completo para que la humanidad pueda ser redimida. Dice, yo no he venido para ser servido. Y muchos de nosotros en la iglesia venimos, queremos sentarnos en la iglesia y queremos esperar a que el diácono venga, nos salude, nos dé la bienvenida, nos dé un abrazo. Queremos esperar a que los hermanos sean los que vengan y si hay un poquito de polvo allí en el piso, pues para eso está el diácono, que él sea el que se encargue. Pero nosotros no queremos servir. Sin embargo, el ejemplo de Jesús, la manera de pensar de Jesús es que yo soy un servidor y un servidor tan maravilloso o un servidor tan apasionado que estuvo dispuesto a entregar su vida por la humanidad. Y si nosotros regresamos algunos capítulos hacia atrás, en el capítulo 9, vamos a ver otra manera de pensar de Cristo Jesús. 9:36. Dice así, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La actitud de Jesús, el pensamiento de Jesús era un pensamiento compasivo, de amor. Y esta compasión que él sintió por las personas y por la condición de la humanidad lo llevó a ayudar a las personas. No había ni una persona que se acercara a Jesús con alguna dolencia, con algún problema, con alguna situación que él no le ayudara. Porque la compasión que él sentía por ellos le llevaba a ayudar a estas personas. Y finalmente Lucas capítulo número 2, versículo número 42. Lucas 2, capítulo 22, versículo número 42. Lucas 22, 42. Y vamos a ver este pasaje en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo número 42. Voy a leer lo que dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la forma de pensar de Cristo? Hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que era el pensamiento que Cristo Jesús tenía. Todas las personas deben centrarse en algo distinto de ellas mismas, y ese algo es Jesucristo, el Rey, el Señor, y la buena nueva de que ha venido a conquistar el mundo en su nombre. Eso lo dijo Tom Wright. Todo nuestro pensamiento debe estar volcado en Cristo Jesús. Cristo Jesús pensaba en hacer la voluntad de Dios, en ayudar a las personas, en servir a las personas, en salvar a las personas. Y ese debe ser nuestro pensamiento. Ahora vamos a regresar al capítulo número 2 del libro de Filipenses y vamos a ver cómo Cristo Jesús estos pensamientos lo llevaron a realizar acciones en favor de la humanidad. Filipenses capítulo número 2 y vamos a leer el versículo número 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren, Jesús era Dios, es Dios, y su condición es una condición divina. Sin embargo, a pesar de que el apóstol Pablo dice, yo quiero dejar claro que Cristo Jesús conocía cuál era su condición. Sin embargo, él, a pesar de ser divino, a pesar de ser Dios, él tomó la iniciativa de salvarnos. Así que Cristo Jesús, siendo que es Dios, tomó la iniciativa de salvarnos. Y él conocía cuál era la condición de él, y él una condición divina. Sin embargo, vean lo que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. ¿Cómo pensaba Cristo? Bueno, él dejó esa divinidad, se despojó de esa
divinidad y se hizo un servidor, como ya veíamos en Mateo capítulo 20, versículo 28. Y no solo eso, versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesús tuvo una actitud, un pensamiento de humildad. El apóstol Pablo dice, Él se humilló hasta la muerte, una actitud de humildad, una actitud que le llevó a entregarse enteramente a sí mismo. Y querido, quien tiene la mentalidad de Cristo está dispuesto a hacer lo mismo, despojarse de sí mismo, de lo que de lo que tenemos, y entregarse completamente a la causa para redimir a otros, siendo unas personas humildes y convirtiéndonos en servidores de los demás. Y vamos a llegar al final de la lección de esta semana, y la última parte tiene que ver con un ministerio insondable. Decíamos hace ratito que a veces algunos llegamos a pensar, como llevo tiempo en la iglesia, yo ya lo sé todo, lo entiendo todo, lo comprendo todo. Sin embargo, es importante reconocer que aunque llevemos 10, 15, 20 años en la iglesia, no lo sabemos todo, querido, no hemos aprendido todo. Yo cada que leo Reavivados por su palabra, cada que leo algunos pasajes que ya he meditado en alguna ocasión, Dios siempre me sorprende porque aprendo nuevas cosas, aunque ya estudié ese pasaje, cuando lo vuelvo a leer, Dios a través de su misericordia me revela nuevas perspectivas de ese pasaje y de cómo aplicarlo a nuestra vida. Voy a llevarles a lo que dice Primera de Corintios capítulo 8 versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Así que querido, no importa los años que tengamos en la iglesia, nunca alcanzaremos a saberlo todo. Siempre podemos aprender si estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, como nosotros no podemos comprender al 100%, el apóstol Pablo precisamente relata este misterio que es la encarnación de Cristo Jesús. Y voy a llevarles rápidamente a primera de Timoteo capítulo 3 versículo número 16, en donde el apóstol Pablo habla acerca de este misterio. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aunque no podemos comprender al 100%, hermano, este misterio de cómo Cristo Jesús se hizo humano, y a pesar de ser humano, Él conservó su naturaleza divina, aunque nuestra mente no puede comprenderlo. Hay cosas que sí nosotros podemos comprender de este misterio. Y parte de eso que nosotros podemos comprender precisamente tiene que ver con la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Tal vez nuestra mente no alcanza a comprender al 100% esto, pero querido, lo que sí podemos comprender es que nosotros necesitamos predicar las buenas nuevas de salvación. Y precisamente eso es lo que nosotros sí podemos hacer. Todas las personas que nosotros conocemos, a las que nosotros nos convivimos diariamente, es necesario que tú y yo les digamos que Cristo Jesús les ama. Y el apóstol Pablo aquí menciona algunas cosas importantes que sí nosotros podemos comprender, y es precisamente que Él vivió entre nosotros como un ser humano que no cometió pecado, que vivió entre nosotros para darnos salvación, que Él vivió una vida sin pecado, murió en la cruz del Calvario para redimirnos, pero no está muerto, sino que ha resucitado, ha ido al cielo a preparar un lugar para nosotros y hoy día está volviendo pronto a esa tierra para que tú y yo podamos ir al cielo. Y cuando nosotros hayamos llegado al cielo, entonces podamos comprender este misterio que será explicado por el mismo Jesucristo en las mansiones celestiales. Así que, querido, te invito en esta mañana para que tú y yo podamos hacer preparativos para poder ir a las mansiones celestiales y
podamos en labios del mismo Señor Jesucristo comprender las verdades que tal vez aquí no han quedado del todo entendidas, pero que serán una realidad cuando nosotros lleguemos al cielo. ¿Qué necesitamos hacer? Practicar la unidad, para que así todos juntos podamos ir a las mansiones celestiales. Es mi deseo en esta mañana que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que juntos podamos ir a las mansiones celestiales. Dios les bendiga, Dios bendiga su palabra, es mi deseo.